Daré una breve introducción de los temas que veremos en esta presentación, que es la proporción y el hombre, el porqué de la proporción, que estas tienen un desglose, que es la proporción, la belleza, unidad, coherencia y armonía. Los siguientes temas son proporción urbana y escala humana, proporción aritmética, proporción geométrica, proporción armónica, la proporción simbólica, la aplicación de la proporción en el diseño, nuestras conclusiones y las fuentes bibliográficas. La proporción y el hombre es la relación armoniosa entre las partes de un todo. En la arquitectura y el arte se busca casi como perfeccionar y tener tanto estética como belleza usando las medidas del cuerpo. En la arquitectura, los arquitectos utilizan ciertas medidas del cuerpo como base para sacar proporciones casi exactas. Como podemos ver en la imagen, se pueden sacar ciertas formas como la pulgada, que es como un pulgar que usualmente es de casi 2.8 o de 2 casi centímetros. También de los más utilizados son el pie, que es de casi de 30.48, o la palma, que es de 17 a 18 centímetros. El porqué de la proporción. No solamente son medidas exactas, son una relación entre lo visual y lo funcional. Para ello se necesitan 5 elementos. La primera es la misma proporción. En el arte y en la arquitectura significa que guardan medidas adecuadas y se entrelazan entre ellas. Para una buena proporción no solamente se necesita una buena medida, sino también un buen visual y también funcional, que se funcionan entre sí. El segundo elemento es la belleza. La belleza suele utilizarse mucho en lo que son los colores, texturas, formas y colores, dependiendo mucho en la zona en que se encuentren. Para ello se necesita combinarlos con un buen equilibrio. En la belleza no solamente depende de lo que es lo físico, sino que también nos provoque sensaciones de satisfacción y también tranquilidad dentro del edificio o casa en la que se elabora. El tercer elemento es la unidad. La unidad se suele lograr cuando se reúnen los elementos principales, que son por ahorita los 3 elementos que estoy comunicando. Cada elemento cumple una función dependiendo mucho del lugar, ya que no podemos comparar un lugar diminuto y ponerle objetos grandes. Se necesita de una manera ligera y no muy exagerada. El cuarto elemento es la coherencia. No podemos poner se puede decir, una iglesia en un lugar muy rural o ponerlo en un lugar donde sea un montón de gente que esté ahí vendiendo, pues tampoco. Entonces se necesita coherencia dependiendo mucho el lugar o el edificio que se llega a construir en ciertos lugares en donde pueda uno adaptarse al lugar. Y el quinto elemento es la armonía. La armonía ya es cuando se termina todo este proceso de los 5 elementos. Ya es cuando se finaliza absolutamente la elaboración del edificio. Se llega a un resultado final y se ve el equilibrio visual, lo sensorial, dependiendo también del edificio. La proporción urbana se refiere al equilibrio de los elementos que conforman una ciudad, por ejemplo las calles, los edificios, el mobiliario urbano, los espacios abiertos y las calles. Esto se toma en cuenta, o sea, dependiendo de los edificios va a ser el ancho de las calles, para que no se vea desproporcionado y no se vea visualmente ruidoso, por así decirlo. La proporción urbana ayuda más que nada que todo sea más cómodo, por ejemplo, en un ambiente donde
es más abierto y que va a ser útil, hace a una persona más feliz. Al contrario de un lugar cerrado y con poca luz, pues no es tan agradable. Eso se toma mucho en cuenta al realizar plazas, por ejemplo, de que sean cómodas y que vayan a ser concurridas. A diferencia como en Ciudad de México, los espacios son como muy estrechos y es muy concurrido, que es muy desagradable estar en el tráfico, en el metro, caminando, y eso se toma mucho en cuenta, o sea, al realizar todas esas construcciones, que sea un lugar donde te sientas cómodo de ir y de visitar. Más que nada, por ejemplo, los lugares turísticos es uno de los lugares donde más se les toma importancia, ya que las personas de otros países van a conocer y quieren tener una, pues, visita agradable. La proporción urbana va de la mano de la escala humana, ya que tomamos al humano como medida para realizar, pues, la altura y lo ancho. Esto también, pues, depende de cada ciudad. En cada ciudad, pues, en cada país hay diferentes estaturas promedio, y de ahí se toma en cuenta todas las proporciones para hacer un lugar más cómodo. Promueve también, pues, como mencioné, un lugar que sea más habitable, más concurrido, a diferencia de uno que no, que va a ser, pues, olvidado. También promueve la felicidad, porque, como les dije, un lugar donde te sientes cómodo, o sea, estás feliz, y pues crea una ciudad sustentable y bonita. Como podemos notar en las imágenes, se ve mucha diferencia visual al ver una ciudad más visualmente atractiva, armónica, a cuando vemos una población que está demasiado abultada, que visualmente no se ve cómoda para ir a visitar, o que incluso las personas que lo habitan no están cómodas de salir a caminar, o que no haya plazas, a diferencia de la ciudad, que es mucho más cómoda. La proporción aritmética. Esta se refiere al uso de secuencias que van incrementando para así crear un espacio visualmente atractivo, que sea armónico, que sea cómodo. Y en esta proporción se utiliza el método 1-2, 2-3 y 1-2-3, que es, pues, como decía, es en secuencia, que pues lo que se está construyendo va incrementando de medida para que así se vea proporcionado. Esto generalmente es usado en el diseño de una fachada, es decir, al usarlo se toma en cuenta dónde se pondrá una puerta o una ventana. También se utiliza para que la organización, para que visualmente se vea estético, se vea cómodo, que nos, como anteriormente dije, que sobre la escala que se incrementa se vaya viendo, pues, visualmente bien. También es para la construcción de muros, también aplica esta, y pues en general también va mucho de la escala humana, ya que pues en sí, en general, todas las proporciones van de la mano de cada una, que se complementan, y pues en sí la proporción aritmética y la escala humana van de la mano porque toman en cuenta a la persona para realizar el tamaño de la puerta, la altura, en donde se va a colocar una ventana, y que sea más accesible, por así decirlo, y cómodo. La proporción geométrica dentro de la arquitectura es la relación matemática y armoniosa, esto con el fin de obtener algo equilibrado y con un orden visual. Los arquitectos suelen usar este tipo de proporción para ubicar fachadas y diversos elementos.
Este concepto lo vemos desde, por ejemplo, un edificio. Los principios de esta proporción es que sea armoniosa y su funcionalidad es que sea estéticamente funcional, es decir, que no se vea solo como un edificio bonito o como un lugar estético, sino que el usuario pueda tener una experiencia cómoda y una experiencia agradable. Por ejemplo, a la vista de una persona, una columna demasiado alta y delgada puede aparentar inestabilidad, entonces esto se busca una proporción donde la columna sea proporcional a su altura. La proporción armónica es una proporción que tiene como forma principal buscar el equilibrio y la armonía visual dentro de un edificio. Este tipo de proporción se apoya principalmente en otro tipo de proporción llamado proporción áurea. Esta se basa en la relación entre dos cantidades donde la cantidad mayor entre la cantidad menor es igual a la suma de la cantidad mayor más la menor sobre la menor. Este tipo de proporción se representa con la letra griega llamada pi, la cual nos da un valor aproximadamente de número irracional que equivale al 1.618. Algunas de las aplicaciones dentro de la proporción armónica es la organización de espacios, el diseño de interiores y el orden de jerarquía. Esto se logra a través de la misma proporción áurea, en este caso el espiral áureo, el cual se basa en forma de rectángulos, centrando la parte más importante dentro del punto medio de la espiral. La proporción simbólica. La proporción simbólica se enfoca en ser representada por símbolos como números y ciertas cantidades pues expuestas en el ámbito de la arquitectura. En la arquitectura la simbología se utiliza para ciertas medidas, ya sean símbolos por centímetros o por metros, así dependiendo su clasificación, ya sea cómo fue representada en el ámbito arquitectónico en el plano. Como por ejemplo los escalones, que usualmente se hacen de 30 centímetros, esto para que un pie quepa. Se representa en el plano un escalón que debe de medir 30 centímetros, esto porque un pie promedio es de casi 30, entonces si hacemos uno más chico, pues se corre el riesgo de que una persona caiga, entonces en el que se tiene que representar con números para dejar claro una medida exacta. La aplicación de la proporción en el diseño se centra en la relación de las matemáticas y visuales con las partes de un edificio para crear estética y funcionalidad. Básicamente, la funcionalidad en el diseño se encarga de que un edificio, más allá de ser un edificio estético, bonito, bien hecho, tiene que ser funcional, factible para las personas que lo usen. Porque si vas a poner ¿cómo puedo decirlo? Si vas a poner un edificio en una zona, un edificio muy grande, en una zona muy pequeña, va a ser que se vea todo mucho más pequeño. Entonces tiene que ser como esa funcionalidad, que sea funcional para la ciudad y que sea más que nada funcional para las personas que lo usan. Más que nada que les sirva para lo que lo quieren, ¿no? Okay. La proporción es una herramienta fundamental en el diseño arquitectónico. Esta no solo se centra en aspectos superficiales, estéticos, sino que busca una armonía en la relación proporción estética o proporción hombre con el apoyo de sistemas matemáticos, escalas humanas, aspectos de urbanismo para que sea estéticamente funcional, como ya había hablado, que tiene que ser un lugar bonito, pero un lugar usable, ¿no?
Entonces, voy a hablar un poco de los ejemplos de la aplicación, o sea, cómo se maneja, ¿no? Para unificar un diseño, el sistema de proporción da así un enfoque más visual y se pueda apreciar más claramente para el cliente, ¿no? Como en esta imagen, que pues se ve un lugar como apreciable, ¿cómo se dice? Utilizaron que tenían ahí una vista y la apreciaron, no la taparon con su estructura, sino que pusieron el edificio de un lado y dejaron que tuviera la vista de la naturaleza, se adaptaron a su entorno, vaya. Ok, entonces también en eso va la jerarquía visual, que juega con los tamaños de los elementos para poder crear los puntos focales. Por ejemplo, una entrada alta o unas escaleras grandes para así atraer la atención, ¿no? Porque una entrada alta llama la atención de que hay ahí, como en las iglesias. Es una entrada alta, es un lugar muy bonito, ¿no? Las escaleras anchas llaman la atención, ¿no? Mientras más detalles hay, más brindan un soporte sin sobrecargar el espacio, ¿no? No necesitas tener muchas cosas en un lugar para que se vea bien, con que solo haya cosas que sean necesarias, más que nada. Después de eso también sigue el establecimiento de módulos, que se pueden usar módulos basados en las proporciones de los materiales prefabricados, como el tamaño de las hojas de vidrio, para que toda la fachada se fije por los múltiplos de esta medida. Ok, se utiliza el uso de las matemáticas, que se puede aplicar en sistemas como la sección aérea, que se basa en la relación de matemáticas de aproximadamente 1.618 para diseñar componentes como ventanas y alturas de piso, buscando una sensación bella, armónica, que todo cuadre, que todo se vea bien. Más que nada en los sistemas matemáticos se basan en eso, de que sea una belleza armónica, de que tú no veas algo y te cause un ruido visual, por así decirlo, ¿no? De que tú veas que todo está en armonía, todo está muy bien hecho, ¿no? De ahí sigue la escala humana, que es la proporción aérea de Le Corbusier, llamada modulor. Integra las dimensiones humanas en el sistema de proporciones para diseñar edificios que sean cómodos y funcionales, como ya les había comentado, para las personas. Ok, de ahí se sigue la distribución de espacios. La proporción se utiliza para definir las dimensiones de los lugares. O sea, si tienes un terreno muy grande, no vas a poner una casa súper chiquita. ¿Por qué? Porque ahí tu proporción no estás aprovechando al 100% tu terreno, ¿no? Tienes un terreno grande, no vas a poner una casa en el medio pequeña, no. Tienes que adaptar ese terreno grande a tus medidas, a tus proporciones. Por eso se basa en esto la proporción en el diseño. Que en el diseño de interiores también se puede aplicar la disposición de los mobiliarios, la selección de colores, cosas así como los acabados, las texturas, los materiales, pero eso ya se desglosa en otra cosa. Lo que yo estoy tratando de referirme, es a la proporción en el diseño, que es básicamente crear funcionalidad con belleza. Es lo que se necesita, que tienen que ir de la mano. Un lugar factible, funcional, con un lugar estético. Entrando un poquito más en contexto de la proporción en el diseño, voy a tomar de ejemplo esta imagen de elemento de ambientación, en donde es una imagen dividida en dos. Claramente, en un lado de la imagen, en la parte de la X roja, podemos apreciar un lugar que no está bien proporcionado. ¿Por qué? Porque las personas se ven muy pequeñas, los edificios se ven muy grandes, no hay buen flujo de aire y claramente se ve que no es un lugar agradable para las personas. Tomando por otro lado la imagen de la palomita verde, podemos apreciar que es un lugar donde tienes tu línea de horizonte alta, está a proporción con las personas, está a proporción de escala humana, los edificios se ven más proporcionados, las personas se ven a niveles de los edificios. ¿Por qué? Porque no se necesita un edificio muy grande si no es un lugar muy grande, si no es un lugar para muchas personas. O sea, todo se basa a sí mismo en la proporción de escala humana o la proporción del lugar, pero todo basa en las proporciones. Hablando un poco de las teorías de la proporción, agarro así por la escala. La escala es la acción que nos permite dimensionar los objetos y los espacios, ya sea mediante
sistema de medidas, otro realizando una comparación entre ellas, por así decirlo. De ahí nos vamos a lo que viene siendo la escala visual, que no se refiere a las dimensiones reales de los objetos, sino a la forma en la que se representa un objeto con respecto a otros, mayores o menores. De esta forma podemos dimensionar el tamaño de un cubo situado al lado de una casa, contra a uno situado junto a una silla. Se ven las diferentes dimensiones. Tienes el cubito en una casa, se ve la casa con súper grandes dimensiones. En conclusión, la proporción es una herramienta fundamental en el diseño arquitectónico. Esto no suele centrarse en aspectos superficiales o estéticos, sino que en busca de una armonía en relación de proporción-hombre, con apoyo de sistemas matemáticos, escalas humanas y de aspecto del urbanismo para que sea estéticamente funcional.